¿Qué tal, amigos? En el año 1977 yo tenía 8 años y vivía en la calle Cuenca al 3200 en el barrio de Villa del Parque de Buenos Aires. Nuestra casa era baja, pero en la misma cuadra ya había algunas torres y construcciones altas. La calurosa mañana del 26 de noviembre de ese mismo año, mi mamá nos sacó de la cama volando a mi hermano mayor y a mí. Salimos corriendo a la calle sin saber bien qué pasaba, y ahí ya estaban todos los vecinos en pijamas hablando de un sismo. Nos unimos al grupo y encendí la radio que siempre llevaba conmigo, inclusive hasta para dormir. Así escuché la noticia de que había habido un terremoto en San Juan con consecuencias desastrosas. Siempre recordé ese evento porque todo el grupo de vecinos se puso a mi alrededor a escuchar las noticias que emanaban de la pequeña radio que yo sostenía con mi brazo extendido hacia la multitud. Pasaron muchos años desde ese entonces y quise volver a tener una de esas portátiles. Aunque no recordaba la marca ni el modelo, sí recordaba perfectamente ese dial con el punto rojo. Con los años, supe que era una Ultrasonics modelo 2500 fabricada en la Argentina por la empresa AGE. Este ejemplar, aunque lo compré sabiendo que no funcionaba, está increíblemente bien conservado. Hasta tiene una funda que yo no recordaba. Al sacar la tapa trasera, nos encontramos con la clásica configuración de las radios de esos años y con todo a la vista. Los transformadores del oscilador y las frecuencias intermedias, el driver y el de salida, el tándem de sintonía y los transistores de germanio con encapsulado metálico. Esta radio particularmente tiene también algunos de silicio, a diferencia de otras iguales que pude ver en la web y que evidentemente son más antiguas que esta, porque hasta las resistencias son más anticuadas. Se observa la falta del núcleo de ferrita de la antena y el resto de un adhesivo, además de un cablecito suelto. Instalando 2 pilas nuevas no funciona. No hace ningún sonido. Voy a inyectarle señal externa a la base del transistor driver del amplificador de audio para saber si la etapa de potencia funciona. El tornillo central del potenciómetro también es un buen lugar para ingresar señal al amplificador. No se escucha nada. Lo peor que puede pasar es que los transistores de germanio estén averiados, y esto es un problema porque se dejaron de fabricar hace décadas y los pocos que quedan son bastante caros y difíciles de conseguir. Vamos a ver si por la salida de audífono tenemos sonido. Ajá, acá hay algo. Bien, esto es una buena señal. Este sonido me garantiza que tanto el Q4, Q5 y Q6, como así también el transformador driver y el de salida, están funcionando. Probablemente el cableado hacia el parlante o el conector mini plug del audífono estén averiados. Los contactos de las pilas son de bronce y están impecables. Hay 2 tornillos a la vista sosteniendo la placa al gabinete.
uno a la perilla del potenciómetro y otro más debajo de esta para la placa. Este resto gomoso es parte de una arandela aislante ubicada alrededor del imán del parlante y que se desintegró con los años. El impreso nos indica que se fabricó en la Argentina y hasta nos señala una fecha, marzo de 1974. La bobina del parlante está abierta porque indica resistencia infinita cuando debería ser de alrededor de 8 ohms. Hay dos orejitas metálicas con tuercas que mantienen al parlante fijo al gabinete. Los tornillos parecen haber sido incorporados en el momento de la inyección del plástico porque están integrados en él y las cabezas no se ven sobresalir por el lado frontal. Acá tengo un parlantito similar, pero con el imán demasiado grande y sin blindaje. Otro con la campana plástica y un imán muy pequeño de neodimio. Y este que es bastante parecido al original y que es el que finalmente voy a colocar. Verifico que tenga la resistencia aproximada de 8 ohms. Le cambio uno de los cablecitos y lo instalo. Ahora sí, tenemos audio pero sin sonido. Extrayendo el comando del dial, se ve claramente el punto de donde se soltó el terminal de la bobina de la antena. Obviamente que sin el núcleo no va a oscilar ni sintonizar, pero tenemos un ruido bastante alentador. Encontré uno del largo y de la forma adecuada, que al colocarlo en el interior de la bobina ya comienza a oscilar y sintonizar. Lamentablemente era demasiado grueso para el pequeño bastidor, que además contiene el conector mini plug de salida de audífonos y que de ninguna manera voy a cortar ni a deformar para adaptarlo. Lo cambié por otro que es bastante más angosto que la medida exacta, pero que igualmente funciona. No sé si te puedo llevar. Yo te voy a cumplir ahora en el 17 cumplo 63. Bueno, tenés 10 años más. El melero dijo, cuando a veces la propuesta desde arriba del escenario es muy pobre, la suple el público a una base de un sacrificio. Y coincido plenamente. Y eso es lo que pasó ahí. Entonces, si todo La posición de la bobina con respecto al núcleo determina el ajuste del circuito tanque del oscilador y la intensidad de la señal sintonizada. Estoy llamando gente que le gusta y que sabe para explicar dónde estamos parados. Lo de ayer fue triste. Luego de realizar el ajuste, se puede fijar con un material plástico o cartón para compensar la falta de grosor del núcleo y evitar que cualquier pequeño movimiento vuelva a desajustarla. Después de 50 años, es una buena idea reemplazarle los dos únicos capacitores electrolíticos que tiene el circuito. El C6, de 47 microfaradios por 16 volts, y que es el filtro de la fuente de alimentación,
y el C3 de 10 microfaradios por 16 volts vinculado al circuito de la GC. Bien, tocó lavado de todas las piezas y perillas. Y a rearmar todo. El transistor Q1 es el oscilador y es un 2A38 de silicio, mientras que en otras radios iguales pero más antiguas es un 2SA52 de germanio. La marcada diferencia de ganancia del silicio con respecto al germanio le dan sentido a un corte y a algunos puentes que tiene el circuito impreso, además de la resistencia R9 de 680 ohms del lado de las pistas, cosas que, seguramente, no están en las versiones más antiguas de esta radio, equipadas únicamente con transistores de germanio. Ya el primer amplificador de frecuencia intermedia es un 2SA101 de germanio. Y el segundo amplificador es un A70 de silicio. El driver de audio también es de silicio. Mientras que los amplificadores finales son dos 2SB176 de germanio. El diodo detector es un 1N60 de germanio. La convivencia de ambos tipos de transistores en un mismo circuito seguramente se debe a que en algún momento se discontinuaron los de germanio y comenzó a haber muchos más de silicio disponibles, obligando al fabricante a adaptar sus antiguos circuitos en producción a los nuevos componentes del mercado. Todos estos transistores son PNP. La nomenclatura de cada componente en el diagrama se la di yo de acuerdo a cómo iba levantando el circuito. Desconozco si existe un esquemático original de esta radio. La fábrica recomendaba el uso de dos pilas chicas Everready tipo 1015, blindadas para transistores, las rojas del gatito, mucho después conocidas como AA. Aclaro que esta radio nunca fue reparada y que cuando la abrí por primera vez, la etiqueta de Everready tapaba completamente al tornillo de cabeza fresada. Con una pieza de goma eva, hago una arandela para reemplazar a la derretida por los años. Esta aísla las partes metálicas del parlante de las pistas del circuito impreso. Instalo el parlante en el gabinete con sus orejas y tuercas sin apretar demasiado. En general, esta radio no tuvo mayores problemas para salir andando. Hasta el potenciómetro con el interruptor, pieza que siempre se rompe por estar expuesta a movimientos y desgaste, aquí estaba en buenas condiciones. Reinstalo la perilla del dial y acomodo nuevamente al circuito dentro del gabinete con sus tornillos. Verificamos que el dial se mueva libremente sin tocar en los laterales ni en el frente. Los tornillos enroscan sobre torres plásticas en el gabinete y por eso no se deben apretar demasiado para no romperlas.
Por último, se instala la perilla del encendido y volumen. Reajusto un poquito la bobina de la antena que se movió. Luego, la voy a fijar con algún pegamento. 2 segundos. Cae el macho con una... Que hay apareamiento y cuando esto ocurre, el macho muere y cae al piso. Aquí les comparto el gráfico del circuito impreso con la ubicación de los componentes y el esquemático que, como comenté anteriormente, difiere de las versiones más antiguas de esta radio, armadas solo con transistores de germanio y sin puentes ni resistencias agregadas por detrás. Los dólares financieros también se mantuvieron estables. A su vez, los bonos argentinos siguieron subiendo y el riesgo país bajó 955 puntos, esperando al cierre de las operaciones el resultado electoral de Donald Trump y Kamala Harris. Quintela al final no apeló y Cristina ya es la nueva presidenta del peronismo. La Junta Electoral del PJ proclamó informalmente a la ex vice como la jefa partidaria luego de que su rival, el gobernador riojano Ricardo Quintela, el peronismo Seguramente, a más de uno le va a traer recuerdos de la infancia como a mí. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Muchas que se van identificando con la tecnología que va avanzando rápidamente.